El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy vamos a analizar en los próximos 30 minutos un tremendo recomendado para los educadores y para quienes están repensando la educación desde una política pública. 20 años de la Ley General de Educación, resultados y posibilidades, del profesor Abel Rodríguez Céspedes. Si me permiten, les voy a leer una parte del prólogo que es escrito por el profesor y pedagogo también, Julián de Zuviría. Abel Rodríguez es una de las personas que más conoce la realidad educativa nacional. Su singular historia personal le permite comprender los problemas educativos pasados y actuales desde múltiples perspectivas, algo muy poco común en nuestro medio, lo cual enriquece la profundidad y favorece el rigor y la pluralidad de su mirada, tal como lo verá el lector en este documento que hoy tenemos en nuestras manos y que ustedes lo pueden ubicar en las diferentes librerías. Profesor Abel, mil gracias por acompañarnos en su programa. Finalmente, secretario de Educación, investigador en Pedagogía, fue también presidente de FECODE. Gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias, Omaira, a usted por la invitación, y para todos los educadores y educadoras de Colombia, un saludo muy cordial. Profesor, antes de adentrarnos a hablar sobre los capítulos que contiene este documento, creo que es muy pertinente felicitarlo, pero también socializar con la ciudadanía que este caso bochornoso que se dio cuando usted era secretario de Educación, se abrió una investigación, más de 4 años en un juicio. Por fortuna, hace poco la jueza 16 de conocimiento emitió un fallo absolutorio. El tema era básicamente por la compra de un predio para la construcción de una institución educativa en la capital de la República, algunos inconvenientes. Sin embargo, en un tortuoso juicio de muchísimo tiempo, no se presentaron las pruebas suficientes, así lo determinó la Fiscalía. Sí, felizmente ha terminado este horrible momento, que fue un momento de casi 7 años. 7 años. Para mí y otros compañeros que me acompañaron en la Secretaría de Educación, al declararnos por petición directamente de la propia Fiscalía, la juez, absueltos de todos los cargos que inicialmente se nos imputaron por supuestos problemas que se presentaron en la compra de un predio para la construcción del que es hoy el Colegio José Celestino Mutis, que funciona en Ciudad Bolívar. Desde un principio sostuvimos nuestra inocencia, porque efectivamente no habíamos cometido ningún delito, dado que el problema se redujo a que una gente, que el juicio demostró quiénes fueron condenados, sí. 2 personas, falsificaron el avalúo comercial de ese lote y nos indujeron de manera equivocada, ignorantemente, sin que nosotros supiéramos que había tal falsedad, a pagar más de lo que valía el lote. Por eso se nos imputaron unos cargos, primero en la Contraloría de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación, e igualmente la Fiscalía. Este proceso penal es el que acaba de terminar con la absolución total de todos los cargos que se nos habían asignado o imputado injustamente. Bueno, profesor Abel, pues me alegro muchísimo que este suceso en su vida profesional y personal se haya resuelto a favor de su buen nombre, ¿no? Que es finalmente lo que hay que recuperar durante estos casi 7 años de investigación, 4 años de juicio. Pero vámonos a esta otra buena noticia,
para nuestros televidentes y los maestros que nos siguen en Contrastes. Este libro, que se convierte en un documento de análisis, como lo decía al inicio, muy pertinente y oportuno en este momento frente a la discusión y al debate de la transformación de la política pública educativa. La Ley General de Educación. Hagamos un poquito de historia, cómo nace la Ley General de Educación, cuál es la importancia y por qué es el marco fundamental del desarrollo de la educación para los maestros y la calidad educativa. Bueno, lo primero que hay que decir es que la Ley General de Educación, que es la Ley 115 de 1994, es una ley de iniciativa de FECODE. Fue FECODE la que inmediatamente se despidió la nueva Constitución de 1991, en la cual tuvimos oportunidad de participar, convocó a un foro nacional por la Ley General de Educación. Ese fue un foro grandioso, con mucha participación, no solamente del Congreso de la República, del Ejecutivo, de gobernadores, de alcaldes, sino de la academia y por supuesto de los educadores, de los sindicatos regionales. Y en ese foro, FECODE planteó la iniciativa de una Ley General de Educación que, además de que reglamentara las medidas que contemplaba la nueva Constitución en materia educativa, pues atendiera a las necesidades de cambio y de reforma que estaba exigiendo en ese momento la educación. Vivíamos una situación crítica, además había una nueva realidad mundial. Estábamos en la llamada era o época del conocimiento, se hablaba de que la educación tenía que jugar un papel fundamental, definitivo en esta nueva época, y por lo tanto todo el mundo estuvo de acuerdo con FECODE en ese momento de que había que construir una reforma educativa importante, y se hizo. Pero además de que fue iniciativa de FECODE, FECODE fue parte fundamental, como lo fueron otras organizaciones de la comunidad educativa, en la preparación del proyecto de ley que finalmente el Congreso convirtió en ley de la República. Digamos que la Ley General de Educación, esta es la primera conclusión que aparece clara expresamente en este libro, es que además de tener un contenido de avanzada, de haber traído a la educación unas reformas importantes, hay un nicho que marca la Ley General de Educación, que fue producto de una gran deliberación pública, que fue producto de una gran participación sin antecedentes en la historia educativa del país. Es, sin lugar a duda, la primera ley de educación que se despide con la participación de los educadores y las educadoras colombianos. Profesor, ¿cuáles son esos cambios y transformaciones fundamentales que logran los educadores en cabeza de FECODE? Usted lo menciona en esta Ley General de Educación, lo que no había y lo que logra plasmarse como marco fundamental en esta ley. Hay unas reformas muy importantes. Yo señalaría unas 3 o 4 que me parecen, y allí registramos como la más importante. Primero es la creación del proyecto educativo institucional. Nuestros colegios públicos no tenían, no contaban con un instrumento pedagógico que orientara su acción. La ley creó el proyecto educativo institucional, le dio la autonomía a los colegios para que lo construyeran colectivamente y con la participación de la comunidad educativa, es decir, de los docentes, de los padres de familia y de los mismos estudiantes. Y ese proyecto, así lo estableció la ley y luego la reglamentación, debía contener el horizonte de la institución escolar, su filosofía, su proyecto pedagógico. Debía o debe contemplar un énfasis en un área de formación, ya sea en matemáticas, en ciencias, en humanidades, en derechos humanos, en valores, en fin. Los colegios tenían la libertad para optar por este énfasis, y así lo hicieron la mayoría de los colegios. Profesor, a ver, lo voy a interrumpir un minutico, vamos a hacer una pausa y continuamos con esos 2 aportes fundamentales que se logran incluir en la Ley General de Educación, que están contenidos en este libro de 20 años de la Ley General de Educación, resultados y posibilidades del profesor Abel Rodríguez Céspedes. Una pausa y regresamos. Está en circulación la edición 108 de la revista Educación y Cultura. Tema central: en búsqueda de experiencias pedagógicas alternativas, intensificando el diálogo con los maestros, las maestras, los académicos y los movimientos sociales, convocando a los maestros y a las maestras de Colombia a acrecentar y fortalecer la lucha política, pedagógica y social por una educación emancipadora.
Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Suscríbase ya. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas, analizando con el profesor Abel Rodríguez Céspedes este documento que es importantísimo para la comunidad educativa, 20 años de la Ley General de Educación, resultados y posibilidades. Y antes de irnos al corte nos quedamos enunciando una de las 3 facetas o aportes fundamentales que presenta la Ley General de Educación. Ya hablábamos del PEI, del Proyecto Educativo Institucional. Sí, al lado del PEI aparece otra creación que es el Manual de Convivencia. El Manual de Convivencia que fue pensado con el propósito de que por primera vez en la historia los niños y las niñas de las escuelas y colegios, o sea, los alumnos, fueran reconocidos como sujetos de derecho. Es decir, que lo que se plantea es que el Manual de Convivencia debe recoger primero que todos los derechos de los niños. Debe establecer las garantías para que esos derechos sean una realidad en la institución escolar y por supuesto los deberes y obligaciones, pero también para los padres de familia, para la institución escolar y los docentes. Había ahí también al lado del PEI otra oportunidad para ampliar lo que yo llamaría las posibilidades democráticas y de formación democrática de la institución educativa. ¿Y la tercera cuál sería? Otra reforma, sin lugar a dudas, de las más importantes es la autonomía escolar. Mientras en América Latina ocurría el fenómeno de que se estaban imponiendo currículos fijados desde arriba, desde los ministerios de Educación Nacional, en Colombia se logró darle autonomía a las instituciones educativas. Autonomía para construir el PEI, autonomía para construir el Manual de Convivencia, autonomía para construir con base, obvio, en unas disposiciones que contempla la ley, el plan de estudios de la institución escolar, los programas de estudio. Por primera vez los maestros en Colombia tuvieron la oportunidad de sentarse colectivamente a disponer qué es lo que van a enseñar en cada una de las áreas del conocimiento. Y luego el gobierno escolar democrático que trajo la ley. En los colegios no había consejos directivos, no había consejos académicos, no había personeros de los estudiantes, no había ningún mecanismo de participación de los estudiantes, de la comunidad, en la vida de la institución, en la dirección y gestión de la institución. La Ley General de Educación trajo esto a la educación. Hay otras reformas importantes sobre los educadores, sobre los requisitos que debían reunir las instituciones educativas, sobre los mismos alumnos. Por primera vez los alumnos aparecen en una ley de educación, antes no existían. Vea usted esta contrariedad tan grande. Así que uno puede mencionar muchas reformas, en el libro se recuerdan, porque hoy día hay muchos maestros nuevos que no tienen muy presente que esa ley general existe gracias a la acción y a la lucha de los maestros. Hay un artículo aquí que es muy pertinente, el capítulo 4, logros, vacíos y limitaciones, porque así como hay avances sustanciales, también se quedaron cosas en el tintero que evidentemente los maestros durante este tiempo han tratado de reivindicar para la calidad de la educación, pero también para dignificar su profesión. Sí, definitivamente, como ya lo señalé al principio, uno de los propósitos, tal vez el primero, el más importante de la Ley General de Educación, era reglamentarle, darle vida legal a las disposiciones de la Constitución Política del 91 en materia educativa. Allí están las omisiones más fuertes de la Ley General, que muchas de esas disposiciones de la Constitución se quedaron sin desarrollo, comenzando por el derecho a la educación. Yo fui muy crítico desde esa época porque a mí en la Asamblea Constituyente me ha tocado que luchar mucho para que se reconociera la educación como un derecho fundamental de los niños y las niñas. En ese momento se alegó que la educación no era un derecho fundamental porque no aparecía en un capitulito que trae la Constitución que se llama de los derechos fundamentales. Sí. Pero resulta que la Constitución está llena de derechos, no solamente en ese capítulo, sino en toda la Constitución. Y allí se establecía cuáles eran los derechos fundamentales, y en el caso de los niños el artículo 44 no tiene ninguna duda. Cuando enumera taxativamente los derechos de los niños y las niñas, incluye el derecho a la educación. Eso no se reglamentó, han pasado 20 años y no ha sido posible que en Colombia se reglamente el derecho a la educación. Menos mal que los jueces de la República, comenzando por la Corte Constitucional,
han venido recuperando, legislando a través de sentencias sobre el tema del derecho a la educación, y ya es mucha la literatura jurídica que se ha construido por parte de la Corte Constitucional, de otros jueces, con respecto al derecho a la educación. Las libertades que deben imperar en la educación, porque la educación no es solamente, no debe ser libre en sí misma, sino que en ella se deben respetar unas libertades. La libertad de enseñanza, que existía siempre, pero ella sola. Pero, por ejemplo, la libertad de aprendizaje, la libertad de cátedra, la libertad de investigación no existían y se consagraron, pero no han sido tampoco reglamentados. El tema de la gratuidad y obligatoriedad de la educación, que está en la Constitución y que la ley debía desarrollar, tampoco se desarrolló. Ahora apenas recientemente el Gobierno Nacional dictó un decreto estableciendo la educación gratuita, siguiendo un paso que se dio en Bogotá desde el año 2004. Así que esos son vacíos considerables. Algunos desarrollos de la ley son limitados. Por ejemplo, la definición de currículo que trae la ley, la definición, por ejemplo, de establecimiento educativo, es muy limitado, es decir, se reduce a aspectos, yo diría, eminentemente administrativos, sin tener en cuenta que la educación, que la enseñanza, que la organización escolar es antes que todo un asunto de carácter pedagógico. ¿Qué tanto el expresidente, hoy senador Álvaro Uribe, la contrarreforma a esta ley terminaron haciendo mella de manera negativa en el desarrollo, como se miraba al inicio en la Ley General de Educación, una mirada en prospectiva de mejoramiento de la calidad de la educación en las aulas, pero también de cómo los maestros impartían estos procesos al interior de la escuela? Pues, Omaira, esa es la gran pregunta de este libro. ¿Qué pasó con la Ley General de Educación? Sí. Y yo trato de ahondar en ese tema y de dar algunas respuestas. Mire, la Ley General de Educación está vigente todavía una buena parte, pero la ley fue afectada de manera muy severa, de manera grave, por una reforma que yo he llamado contrarreforma, al igual que otras personas, que se introdujo en el gobierno del señor Pastrana a través de un acto legislativo que modificó la financiación de la educación que se había establecido en la Constitución Política de 1991, pero que además aprovechó la circunstancia de modificar la financiación para modificar otros aspectos claves de la Ley 115. Entonces la ley tuvo una vida muy corta. La ley fue reglamentada más o menos entre el año 95 y el año 2000. No fue completamente reglamentada, todavía existen normas de la ley general, porque es una ley muy grande, que no han sido reglamentadas. Esta reforma, o contrarreforma mejor, le cortó, yo diría, el camino, el desarrollo a la Ley General de Educación. No la derogó totalmente, en eso vale la pena hacer una claridad, pero frustró toda la expectativa, el ambiente favorable que había en la educación entre los educadores y educadoras en favor de la transformación de la educación aprovechando las normas de la Ley General de Educación. Digamos que con ese mazazo que se le dio a la Ley General de Educación en el año 2001 y al año 2002, con todos los decretos que siguieron la expedición del acto legislativo a la Ley 715, los maestros vieron frustrada una conquista, vieron que la ley ya no tenía perspectiva. ¿Y qué ocurrió? Que ni en el Ministerio de Educación, ni en las Secretarías de Educación, ni en las facultades de educación, ni en las escuelas normales, ni en los colegios se volvió a hablar de la Ley General de Educación. La Ley General de Educación se menciona para los aspectos administrativos, pero no para los aspectos, yo diría, políticos y académicos, pedagógicos que ella encierra. Una nueva pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. ¿Cuál es la agenda en materia educativa?
Si yo digo en el libro, ese es un capítulo muy importante, al final donde hablo de las posibilidades, es que pues todavía la ley, no obstante lo que pasó en el 2001 y en el 2002 y en los años subsiguientes, todavía la Ley General de Educación ofrece posibilidades de renovación y de cambio en la educación colombiana, a condición de que se reactiven unos aspectos fundamentales de la ley. Por ejemplo, habría que reactivar, revivir, reavivar, si se quiere decir, el proyecto educativo institucional. Habría que volver sobre el tema de la autonomía escolar, sobre cómo los colegios definitivamente asumen la tarea de construir sus planes y programas haciendo uso de esa autonomía escolar y de las posibilidades que todavía tienen para trabajar estos asuntos. Es decir, cómo los aspectos relacionados con la enseñanza, que es de los aspectos de donde deriva la calidad de la educación, se pudieran comenzar a trabajar nuevamente. Seguramente pueden ser necesarias algunas leyes complementarias o alguna ley nueva, algunos decretos reglamentarios, pero hay unas posibilidades en la misma ley. Pero es que el país está viviendo un momento crucial, que es el momento de la paz. Entonces lo que yo planteo es que la agenda de la educación hacia el futuro es la paz. La educación ha sido una de las víctimas de la guerra. Yo planteo que la educación debe ser reparada, porque uno se pone a hacer un balance y encuentra cuántas escuelas en el campo, a veces en las mismas zonas urbanas, no han sido cerradas como producto de la guerra. ¿Cuántos educadores fueron asesinados, desplazados, obligados a huir de su trabajo, de su oficio, como producto de la guerra? Ya sabemos que hay un número que pasa de 1000. Sí. ¿Cuántos niños no perdieron la oportunidad de terminar su ciclo educativo por la guerra? Lo vieron interrumpido. Algunos ni siquiera terminaron la primaria, otros no terminaron el bachillerato. La gran mayoría nunca pudo ir a la universidad, y todo por culpa de la guerra. Nunca ha habido recursos para la educación porque está de por medio siempre el tema del orden público y es la prioridad de la guerra. Entonces, si ponemos la educación en este momento como parte del proceso de la paz, pues eso quiere decir que una manera que yo planteo de reparar el daño que la guerra le ha dado a la educación es produciendo una reforma profunda de la educación. Reforma en donde se reivindiquen los derechos de los niños y las niñas y de los jóvenes en la educación, el derecho a tener una alimentación, el derecho a gozar de instituciones educativas que cumplan con los estándares, con los requisitos esenciales pedagógicos, el derecho a la salud para esa niñez y para esa juventud, y obviamente los cambios pedagógicos que siempre los maestros están dispuestos a impulsar y a desarrollar. Obvio, a condición de una cosa que a mí me parece elemental, es que se les tenga en cuenta, claro, es que se les consideren sus derechos y sus posibilidades. Claro, profesor, pero que no sea de manera impositiva como está sucediendo, entonces que traemos miradas, evaluaciones internacionales que descontextualizan nuestros propios procesos y se imponen en las escuelas y no se tienen en cuenta a los educadores. Le invito a usted y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. Para la comunidad educativa y para el movimiento pedagógico es muy saludable recibir aportes de este tipo. Este es un momento coyuntural, se cumplen 20 años de la Ley General de Educación y es muy saludable hacer las perspectivas, los análisis. Desde acá hemos hecho balances, pero esos balances pues requieren ser dialogados, requieren ser conservados, y el principal balance es mirar qué es lo que tenemos que rescatar de la Ley General de Educación, lo que el movimiento pedagógico le aportó a la Ley General de Educación y lo que la Ley General de Educación le aportó a la dinámica educativa del país. Hay 5 puntos que vale la pena mencionar de manera general y que hay que rescatar. 1, los fines y la concepción general sobre la educación. 2, la concepción de la educación desde la perspectiva de la democracia. 3, el desarrollo de los proyectos educativos institucionales. 4, la autonomía escolar. 5,
la dignificación de la profesión docente. Esos son puntos que están en la Ley General de Educación. Hay puntos que hay que controvertir, que hay que debatir de la Ley General de Educación, como el tema de la evaluación y el Sistema Nacional de Evaluación, que se ha distorsionado. Y también hay que poner eso en el contexto histórico. Lo que tenemos aquí es un material de referencia bien importante, con otros análisis como los que hicimos en la revista Educación y Cultura, para contrastar, para tener miradas dinámicas, para aportarle desde ellas al desarrollo del proyecto educativo y pedagógico alternativo. Tenemos un material de análisis, de reflexión, de crítica, y un diálogo en construcción, un diálogo que es más allá de ser un balance histórico, es la oportunidad de pensar los retos que tenemos hacia futuro y en el presente mismo del movimiento pedagógico, del sindicalismo y de sus dinámicas por la defensa de la educación pública. Profesor Abel, usted presenta ya para el cierre de este documento un anexo sobre la educación en el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Pues mire, yo estoy muy triste con lo que está pasando con la educación en el actual gobierno del presidente Santos, y estoy muy triste porque yo voté por el doctor Santos y porque tuve la oportunidad de dialogar con él sobre la necesidad de una política educativa audaz, nueva. Pero noto que la educación se está volviendo una consigna que aparece en la televisión cada 15 minutos, al lado de la paz y de la equidad. Pero los programas para renovar, para transformar la educación del país no aparecen, no son claros. Sobre todo los educadores del país, los padres de familia y los mismos estudiantes no están contando, no son tenidos en cuenta, como usted lo anotaba muy bien hace un momento. Y cualquier reforma educativa, para que sea cierta, para que sea eficaz, tiene que contar con los maestros. Solamente los maestros pueden contribuir a la transformación de la educación. La educación no se va a transformar con decretos, así tengan 3.000 artículos como lo que acaban de pedir, larguísimo, recogiendo toda la reglamentación. La educación requiere el concurso obvio de toda la sociedad, de los padres de familia, pero quienes hacen la educación, quienes están metidos ahí en el barro, educando y trabajando con los niños y las niñas para que estos aprendan más, para que estos obtengan mejores resultados, son los maestros. Y veo que hay un desprecio muy fuerte por los maestros en los asuntos que tienen que ver con la enseñanza. Profesor, ¿por qué nuestros televidentes deben tener, no importa, además de los educadores, la misma ciudadanía, este documento en su biblioteca, en su mesita de noche, hoy cuando la educación es prioritaria, cuando se habla del posconflicto, la escuela territorio de paz, que es uno de los clamores de FECODE al gobierno nacional? Yo diría que hay una razón muy sencilla, pero al mismo tiempo muy fuerte, es que nunca se había ponderado tanto la importancia de la educación como un factor de transformación social, de avance económico, de formación humana, como en los últimos 20 años. Y la ley que ha servido de marco para ese proceso ha sido la Ley General de Educación. Hacer un balance de qué ha pasado en estos 20 años, tener claro cómo se hizo la ley, cuáles son sus fortalezas, cuáles sus debilidades, cuáles son sus omisiones, cómo fue la reforma de esa ley, la reglamentación de esa ley, qué pasó con la contrarreforma educativa y qué ha pasado en los últimos 10, 12 años que entraron en vigencia esas normas que yo llamo de contrarreforma. Me parece que es muy importante, pues, en primer lugar para los educadores, para los estudiantes de ciencias de la educación, para los profesores universitarios, pero también para la comunidad, para los investigadores, para los analistas de la educación, porque a veces se habla de la educación como si no tuviéramos antecedentes, como si en los 20 años no hubiera pasado nada. Tiene usted toda la razón, por eso nuestro recomendado el día de hoy para todos nuestros televidentes es este libro 20 años de la Ley General de Educación, Resultados y Posibilidades del profesor Abel Rodríguez Céspedes. Hay un antecedente, hay un contexto, hay un balance en este documento que permite no decir que empezamos de aquí para adelante, sino ya que hay un trabajo avanzado y hay que transformarlo para mejorar las condiciones de la escuela, de la educación y por supuesto de la profesión docente. Gracias por acompañarnos a esta hora, profesor. Gracias a usted, Mayra, por esta oportunidad de comentarle a los televidentes del programa este trabajo que hemos realizado a propósito precisamente de los 20 años de la Ley General de Educación.
Muy bien, a ustedes los invitamos para que nos reencontremos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.